constantemente por qué somos como somos, tan diferentes a otros países de nuestro continente americano. Nos preguntamos de dónde vienen esas extrañas costumbres, comportamientos y creencias que tenemos, así como también nos cuestionamos a qué se deben nuestros males y patologías que sufrimos como pueblo venezolano. Hoy te ayudaremos a comprenderlo, pues nos adentraremos un poco en el pasado y en la fundación del hombre venezolano. En la colonia se gestaba una lucha de clases, donde los criollos no estaban satisfechos con el gobierno español, pues tenían regulaciones de todo tipo. En un primer momento, una pugnacidad política entre criollos y peninsulares, que los primeros pelearon hasta que se dan los procesos independentistas en Latinoamérica por expulsar a los españoles, y más que eso, por la necesidad de quitarte todos los aranceles económicos que tenían, que impedían de alguna manera que los blancos criollos tuviesen suficiente dinero, o como ellos lo pretendían, porque eran personas muy ricas, y eso en Latinoamérica en general. En Venezuela en particular, aquí hay puede hablarse de una burguesía, que son los blancos criollos, puede hablarse de una burguesía muy adinerada, que no se conformaban con la parte económica, sino que querían tener también el control político. Al estudiar nuestro origen y nuestros tiempos coloniales, descubrimos que no todo fue color de rosas, pero todos esos hechos forjan la personalidad y el entorno del venezolano. A pesar de que han pasado los años, la colonia no ha logrado borrarse de nuestras vidas, teniendo en Venezuela una cultura fundamentalmente hispana, pues la religión, el idioma y los modos de pensar han sido transmitidos de manera generacional desde los conquistadores. Esta cultura comenzó cuando se unieron los conquistadores con los indios, pues es de esa manera que la mezcla de culturas es de donde nace el venezolano, una persona mestiza tanto racial como culturalmente. Por más que quieran zafarnos de la cultura española y quieran ponerla negra, por ejemplo, eso es imposible, porque nosotros somos producto de una, además, intensísima mezcla, de las más intensas, pues, del Caribe. Y entonces no nos pueden separar de lo que es España. Cuando los africanos entran en el papel del mestizaje, la cultura se diversifica aún más, teniendo así en la Venezuela actual un país pluricultural, con diferentes creencias, costumbres y religiones. Algunos elementos básicos que componen la cultura en un país son la religión, la educación y el idioma. En cuanto a la religión, es cierto que el catolicismo fue traído a Venezuela por los españoles. Evidentemente, antes la religión católica, pues, ha predominado en toda la época colonial. Hay un basamento por allí, unos rituales indígenas y más fuertes africanos, que los estamos viendo más bien ahora que en la época colonial, pienso yo. Pienso que en la época colonial dominó más con una fuerza impresionante la religión católica. Pero tanta fuerza tenían que el libro de pardos y el libro de blancos determinaba tu vida. Tú eras blanco como Libertador, por ejemplo, de abolengo, sin una mancha, sin sangre sucia en ninguna parte. O sea, que eso significa sin ningún negro, sin ningún pardo, sin ningún indio. Y tú eras inmediatamente totalmente puro, y tú eras inmediatamente anotado en tu libro de blanco. Eso te garantizaba todas las posibilidades, siendo hombre o siendo mujer. Sin embargo, no tuvieses tú la desgracia de tener una mácula, una manchita en tu sangre en esa época. Ibas para el libro de pardo, eso te condenaba para siempre. Pero cabe acotar que esta creencia se unió a otras que se encontraban conviviendo dentro del país, creando así una creencia autóctona, con costumbres y rituales absolutamente venezolanos que se ven hoy en día. Ahora no hay condenas, pero definitivamente la religión católica prevalece. Mucha gente en la religión católica, y pienso que algunos siguen sus directrices, pero también hay una mezcla, porque ahora hay muchas cosas relacionadas con la santería. Así pues, es preocupante cómo hoy en día la religión ha penetrado la educación, incluso llegando a adoctrinar a los niños desde que son muy pequeños. Hay una penetración importante religiosa en la educación. Entonces esa religión laica de la que se habla, donde tú eliges, tú ves tu rollo, pues, a qué quieres, qué no quieres, yo creo que ha avanzado peligrosamente, porque la religión es ideologización. La religión es otro aparato
de control. La religión ha sido un aparato de control desde que el mundo es mundo. En cuanto a la política, el venezolano también se ha mantenido leal a su cualidad de opinar sobre ella, aun cuando no sea un experto en la materia. También, la política venezolana siempre se ha visto enmarcada en el que debe tener el poder es la Fuerza Armada. Cuando son los militares que van a gobernar desde el principio, o sea, empezando por el Libertador y todos los demás, bueno, hasta el siglo XX, donde no se permitieron, sino con el gobierno de José María Vargas, tener un gobierno civil que, o sea, fue decapitado por los militares. Pues. Yo pienso que esa ha sido una de nuestras mayores tragedias, que los civiles no hemos sabido conservar nuestros espacios y la fuerza ha podido más que la razón, pues como citaba efectivamente el doctor Vargas, ¿no? Esto puede deberse al hecho de haber sido Capitanía General y de tener en nuestra configuración que en la fuerza está el poder, lo cual nos ha hecho volver a ese patrón en repetidas ocasiones, pues hemos vuelto a vivir gobiernos despóticos y dictatoriales, incluso peores que la monarquía como lo fueron el de Pérez Jiménez, el de Gómez e incluso el gobierno que vivimos actualmente. En cuanto a la economía, siempre se ha dicho que Venezuela es un país rico en recursos, pero se nos ha hecho difícil ver esa riqueza en manos de los venezolanos o en el desarrollo del país. Entonces nos preguntamos, ¿se debe esto al hecho de ser un país monoproductor? ¿O quizás se debe acaso a la mala distribución y explotación de los recursos? Estamos acostumbrados a esperar hasta el final para voltear a ver qué otra cosa podemos hacer. Ahí es cuando volteamos a ver que quizá existe algo más que pueda sacarnos para adelante. Un poco trayendo un paralelismo, un poco como nos pasa a nosotros ahorita. Los precios del petróleo se fueron a pique, pero a nadie le importó antes todas las cosas de las que nosotros podemos vivir. Porque no es nuevo ahora que se ve lo de la actividad minera en Venezuela y que Tumeremo y la masacre. ¿Cuánto tiempo tiene ocurriendo eso? Tiene ocurriendo en Venezuela y Brasil montones de años. Esto tiene ocurriendo las masacres, los ajusticiamientos, donde grupos extranjeros se apropian de situaciones que tienen muchísimo tiempo ocurriendo. Tanto en Venezuela como en Brasil, por poner la cercanía, ¿verdad? Vamos a proteger la Amazonía, pero ¿cuánta gente sabe lo que está pasando y no han hecho nunca nada? Entonces nos encontramos que ahora queremos vivir quizá de otras cosas que no es el petróleo, pero es que no hay nada de qué vivir. ¿Por qué? Bueno, porque el oro lo tienen extranjeros o mafias venezolanas o extranjeras, incluso se habla, no me consta, hasta de organismos que pertenecen al Estado que están involucrados, se habla de militares, no me consta, como te digo, pero no me sorprende tampoco, porque eso está alejado de la mano de Dios. ¿Cuál es la mano de Dios en Venezuela? Caracas. Y si bien hablamos del contexto social, antes la sociedad venezolana era de castas, es decir, si nacías en un estrato social, ahí permanecías hasta el fin de tus días. O como mencionamos anteriormente, pertenecías al libro de pardos o al libro de blancos, y eso marcaba tu vida. Esto fue cambiando con los años, pero aún incluso no ha cambiado por completo. Este sistema de castas generó grandes rivalidades entre los diferentes grupos, creando así un odio entre unos y otros. Incluso, con la independencia se prometió que los esclavos serían liberados. Pero esto no ocurrió realmente sino hasta el año 1854, bajo el mandato de José Gregorio Monagas, más de 20 años después de la independencia. Entonces nos preguntamos, ¿se puede decir que en Venezuela se vive un sistema estamental o seguimos bajo uno de castas? Incluso la educación estaba marcada por esta diferenciación racial. En la época colonial, ¿quiénes se instruyen? Se instruyen los criollos, porque hay una cuestión de clase y de sangre muy bien determinada. El pardo está inscrito en su libro de pardos, y el estar inscrito en la iglesia, en el libro de pardos, fulano de tal, no, pero eso está aquí. Así fuese blanquito, pues porque con la mezcla de raza, ¿verdad? Podía pasar. Pero entonces tú lo veías ahí y no veías que está fulano de tal. Bueno, quedaba execrado de cualquier oportunidad educativa. Hay algunas cédulas que salieron en algún momento de las desgracias del Sacar y unas posteriores, bueno, que quizás podían haber dado alguna oportunidad. Sin embargo, yo pienso que la educación ha sido una élite.
Si bien es cierto que muchos de estos ámbitos han cambiado, también han sido razones que han forjado lo que hoy conocemos como la idiosincrasia del venezolano, que al final, si analizamos los temas de los que hablamos, nos damos cuenta de que nacimos de una herencia completamente española. Creemos que para poder comprender quién es realmente el venezolano, se debe estudiar su pasado y su configuración, pues allí, en el estudio de su cultura y su base, donde descubriremos con certeza por qué somos como somos.